Hola muchachos, buenos días. Hoy voy a continuar con un tema nuevo que se titula Momentos de inercia. El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo, es decir, su resistencia a rotar. Así como las masas tienen una tendencia o a permanecer en reposo o a no cambiar su estado de movimiento si están a velocidad constante, los cuerpos también tienen una tendencia a no rotar o a permanecer en la rotación que ya comenzaron. Es un paralelo que hay entre las inercias. Los momentos de inercia dependen de la geometría del elemento y también dependen de la posición del eje de rotación. Cuando estamos hablando en términos de ingeniería civil particularmente, es una propiedad fundamental que vamos a considerar porque nos ayuda a entender o a describir la resistencia de las secciones a flexión y a torsión. O sea, podemos utilizar este parámetro para ver qué tan resistente puede ser una sección transversal ante flexión o ante torsión. Si queremos comparar dos secciones transversales para evaluar cuál de las dos se va a desempeñar mejor ante esfuerzos de flexión, vamos a calcular el momento de inercia de estas dos secciones y la que nos dé un momento de inercia mayor va a ser la que se va a comportar mejor ante estos esfuerzos de flexión. Fijémonos en este momento en estas dos secciones que puede ser de viguita o de nervio. Si nos fijamos, la sección transversal tiene un área de A por B y ambas son iguales, pero no es lo mismo si este elemento está paradito o si está acostado, ¿sí? Intuitivamente podemos ver que es más difícil doblar o flectar el elemento 1 que el elemento 2, simplemente porque al estar esta sección colocada en posición vertical, o sea, el lado B paralelo a la dirección de esta fuerza distribuida, pues va a ser más difícil doblar o flectar el elemento, ¿sí? Cuando nosotros vamos a partir una galleta, la ponemos en cierta forma en nuestras manos, de manera que el lado más débil sea por el que vayamos a flectar, ¿sí? Acostamos la galleta, no partimos una galleta cuando está digamos, inclinada verticalmente. Bueno, pasa lo mismo con los elementos estructurales, que dependiendo de cómo les vamos a aplicar las cargas, tendrán una manera de instalarse que beneficie la rigidez o que ponga mayor resistencia a las deformaciones, en este caso de flexión. Ahora, en las definiciones formales matemáticas de momentos de inercia, vamos a encontrar que su origen viene de estas dos integrales, ¿sí? Que son integrales de área. Si el momento de inercia es con respecto al eje X, vamos a multiplicar, pues vamos a utilizar la dimensión en Y, y viceversa. Si vamos a sacar el momento de inercia de Y, vamos a utilizar la dimensión de X. Pero estas son las integrales originales, digamos, de donde parte todo el cálculo que vamos a ver a continuación. Voy a hacer a continuación un ejemplo breve con una sección muy sencilla para que veamos más o menos cómo vamos a empezar a abordar este tema. Entonces, el primer ejemplo que vamos a realizar es calcular el momento de inercia de una sección rectangular de dimensiones 30 por 40 centímetros, pero con respecto a sus ejes centroidales. Para entender y para calcular momentos de inercia tenemos ya que tener muy claro cómo calcular los centroides. Muy bien, entonces aquí voy a dibujar una sección rectangular de 30 centímetros por 40 centímetros y voy a ubicar mis ejes en el centroide. Todos sabemos que el centroide de un rectángulo está ubicado en un punto que está en la coordenada que corresponde a la mitad de la base y en la mitad de la altura, ¿sí? Y vamos a aplicar
dos ecuacioncitas derivadas de las funciones integrales que nos ayudan a calcular este momento de inercia. Se las pongo a continuación. Muy bien. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X, fíjense que tiene una rayita encima. Esa rayita quiere decir que está con respecto a los ejes centroidales, ¿sí? Entonces, el momento de inercia con respecto al eje X es la multiplicación de la base por la altura al cubo sobre 12. De manera similar, el momento de inercia con respecto al eje Y, que también tiene una rayita encima porque también es con respecto a los ejes centroidales, es el mismo cálculo, pero vamos a rotar nuestra sección. Entonces ahora es la altura por la base al cubo sobre 12. Entonces voy a multiplicar mi base, que en este caso son 30 centímetros, por mi altura al cubo, que son 40 centímetros al cubo, y los divido por 12. Y voy a obtener un resultado de 160.000 centímetros a la 4. Fíjense que tiene unidades de longitud elevada a la 4. Vamos a hacer el mismo ejercicio para calcular el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, calculando el momento de inercia con respecto al eje Y, vamos a encontrar un resultado de 90.000 centímetros a la 4. Si comparamos estos dos resultados, nos damos cuenta pues, que 160.000 es mayor que 90.000. Entonces, el lado que nosotros consideramos como la base, o sea, esta disposición del rectángulo, digamos, en posición vertical o más paradito que acostadito, resulta más beneficioso para la resistencia a la flexión. Es bastante intuitivo, pero esta es la manera que tenemos de calcularlo. Mientras tanto, si rotamos nuestro elemento, si calculamos el momento de inercia con respecto al eje Y, vamos a ver que su momento de inercia, su resultado, pues es menor, así que no es tan beneficioso utilizar el elemento acostado en términos de resistencia a la flexión. Estas ecuacioncitas que tengo aquí de base por altura sobre 12 y de altura por base al cubo sobre 12 son digamos una derivación para rectángulos específicamente para calcular los momentos de inercia, o sea, después de resolver las integrales originales y de estandarizar ciertas cosas, se llega a la conclusión de que para todos los rectángulos se cumplen estas ecuaciones. Los momentos de inercia con respecto al eje X y al eje Y van a cumplir siempre estas ecuaciones para secciones rectangulares. Vamos a hacer varios ejercicios con rectángulos. Más adelante incursionaremos en otras figuras geométricas. Por el momento vamos a mantenernos con rectángulos, que es una figura bastante estable y sencilla para comprender. Ahorita, entonces, les voy a explicar el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos, que establece una manera de calcular los momentos de inercia con respecto a unos ejes o a un centro coordenado de ejes que no se encuentra en el centroide, ¿sí? No siempre vamos a tener que calcular con respecto al centroide. Entonces, utilizando este teorema podemos, digamos, calcular estos momentos de inercia fuera del centroide. Les voy a poner las ecuaciones. En estas ecuaciones, entonces, vamos a tener que el momento de inercia con respecto a X, ¿sí?, va a ser igual al momento de inercia de X, pero con respecto a su centroide, el que calculamos en el ejemplo pasado, y le vamos a añadir un término. Ese término, digamos que es como el impuesto que tiene que pagar la ecuación porque el eje no está en el centroide. Es como tenemos que sumar el que ya habíamos calculado, que es el del centroide, más una carga, una multa por no estar ubicados en el centroide.
Y de manera similar, el momento de inercia con respecto al eje Y es igual al momento de inercia con respecto al eje Y en el centroide y una cuota adicional, un impuesto, una multa por alejarnos del centroide. Eso es lo que establece el teorema de Steiner. Vamos a hacer un ejemplo. Quiero que noten primero que cuando yo calculo el momento de inercia con respecto a X, fíjense que tengo que multiplicar por una distancia en Y, ¿sí? Así como cuando calculamos momentos, que si el momento, que si la fuerza va en la dirección Y, tengo que multiplicar por una distancia en X, y si la fuerza está en la dirección X, tengo que multiplicar por una distancia en Y. Cuando calculo los momentos de inercia es similar. Si yo estoy calculando el momento de inercia con respecto al eje X, voy a multiplicar por una distancia en Y. Y si estoy multiplicando, si estoy calculando el momento de inercia con respecto a Y, voy a multiplicar por una distancia en X, ¿sí? Solo quiero que tengan, que presten atención a ese detalle. Entonces vamos con el ejemplo. Vamos a calcular los momentos de inercia de una sección rectangular con respecto a unos ejes X y Y que voy a pintar en color azul, que no se encuentran en el eje centroidal. Aquí tenemos entonces una sección rectangular cuya base mide 0.5 metros, cuya altura mide 1 metro, y los ejes con los que tenemos que calcular nuestros momentos de inercia no están en el centroide del elemento, sino que están en las esquinas del elemento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según la ecuación, es identificar dónde está el centroide del elemento. El centroide del elemento se encuentra ubicado donde acabo de pintar mis ejes rojos, que los voy a nombrar como X barrita y Y barrita. Están ubicados aquí en un puntito en la mitad, voy a llamarlo el punto O. Se encuentran ubicados en una coordenada que corresponde a la mitad de la distancia de la base y la mitad de la distancia de la altura, ¿sí? En este caso, si trazamos dos diagonales en un elemento rectangular donde se cruzan las líneas, vamos a encontrar nuestro centroide. Entonces, vamos a ver cuáles son las ecuaciones y cómo aplicarlas. Esta primera ecuación es el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces, fijémonos, este es el momento de inercia con respecto al eje X, a un eje X que no es el centroidal, y es la suma del momento de inercia con respecto al eje centroidal más un factor, digamos, yo le llamo multa, ¿sí? Es como un castigo que tengo que pagar por alejarme del centroide, ¿sí? Ya vimos en el ejemplo pasado cómo calcular el momento de inercia de una sección rectangular con respecto a su centroide, entonces vamos a hacer el cálculo correspondiente. Entonces, mi momento de inercia con respecto a X es igual. En este caso, recordemos que esta es base por altura al cubo sobre 12, que es el momento de inercia con respecto al centroide de un rectángulo, más el área de este elemento. El área de este elemento es 0.5 metros por 1 metro. Y vamos a medir una distancia en Y, ¿sí? Desde el eje centroidal hasta el eje que nos están proponiendo, ¿sí? En este caso es esta distancia que mide 0.5 metros. Voy a borrar aquí para que no me estorbe. Y esto va elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que es muy fácil de calcular. En este caso mi base son 0.5 metros, mi altura es 1 metro, va al cubo sobre 12, más el área, que son 0.5 metros por 1 metro, por mi distancia en Y, ojo, es en Y, que está elevada al cuadrado.
esta distancia es esta, ¿sí? Entonces, si mi momento de inercia es con respecto a X, la distancia que voy a tener que medir es con respecto a Y. Muy bien. De manera similar, vamos a hacer el mismo cálculo con respecto al momento de inercia con respecto al eje Y, pero primero vamos a calcular cuánto nos da esto. El resultado es 0.166666 centímetros a la 4. Le pongo este sombrerito encima para simbolizar que este número se repite, es el periodo de ese número, ¿sí? Entonces nos está dando 0.16, no es centímetros, es metros a la 4. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el procedimiento similar, pero con respecto al eje Y. La ecuación es muy similar, pero démonos cuenta acá que si estamos tratando con respecto al eje Y, pues vamos a estar midiendo una distancia en X. Entonces este momento es igual a altura por base al cubo sobre 12, que es el momento de inercia de Y con respecto a los ejes centroidales, más el área, que es 0.5 por 1 metro, por una distancia en X al cuadrado. En este caso, esta distancia es la distancia que hay entre mi eje que estoy midiendo y mi eje Y. Es esta distancia que hay acá, que en este caso son 0.25 metros. Y va elevado al cuadrado. Entonces mi altura es 1 metro, mi base son 0.5 metros, va al cubo, todo esto va sobre 12, más mi área, que son 0.5 metros por 1 metro, por mi distancia en X, al cuadrado. Voy a hacer aquí unas anotaciones en la figura para que quede claro. Ya le cambié aquí de color para que se den cuenta entonces que cuando hablo de Y estoy hablando de una distancia en Y, y cuando hablo de dx estoy hablando de una distancia en X, ¿sí? Y son las distancias correspondientes entre los ejes, entre el eje centroidal y el eje paralelo al eje centroidal. Vamos a calcular a ver cuánto nos da. Listo. Este momento de inercia me da 0.04166666 metros a la 4. Entonces, como habíamos dicho al principio, para yo definir cómo es mejor mi sección, pues tengo que encontrar cuál de estos es mayor. Aquí entonces puedo ver que IX es mayor que IY, ¿cierto? 0.16 es mayor que 0.0416. Así que me conviene utilizar los parámetros o la distribución de IX en los que esta base es esta y esta altura es esta. Porque si los pongo al revés, estoy calculando IY y ya me di cuenta que no me conviene. Entonces me conviene más tener esta sección así paradita que tenerla acostadita. ¿Por qué? Porque mi momento de inercia con respecto al eje X me dio mayor que mi momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces aquí puedo establecer cómo es mejor utilizar mi sección. Entonces, la conclusión es que esta sección presentará una mejor resistencia a la flexión si está dispuesta verticalmente que si está dispuesta horizontalmente. Muy bien, terminando este ejemplo, dejo hasta acá este video y nos vemos próximamente en clase. Muchas gracias, bonita tarde.